Bueno, arrancamos entonces. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Con un poco de frío. Em, bueno, hoy vamos a ir haciendo repaso y la semana que viene en la presencial arrancamos viendo el último tema que nos queda, que es trigonometría de triángulos rectángulos. Y bueno, después en las clases que nos queden seguiremos haciendo repaso hasta el parcial. ¿Está bien? Profe, ¿y en qué fecha es el parcial? El segundo es el 28 de junio. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿Cuál era, profe? ¿cómo? ¿La fecha cuál era? 28 de junio. Bueno, vamos a hacer primero un ejercicio de dominio natural, o sea que hay que calcular el dominio natural de una función. Si tenemos esta función f de x igual a x más 3 sobre x menos 2. Nos dan esta función f de x igual a x más 3 sobre x menos 2 y tenemos que obtener el dominio natural de esta otra función que es g de x raíz de f de x. Esto no lo habíamos hecho, ¿no? Este ejercicio. No. Bueno, este es un ejercicio de un recuperatorio de segundo parcial, ¿sí? O sea, los ejercicios que vamos a ver hoy son todos de parciales, de segundos parciales. Y ejercicios similares a este están en casi todos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir calcular el dominio natural de esta función? Es una función raíz que adentro de la raíz está esta otra función, ¿sí? O sea que acá, adentro de la raíz de g de x, de esta función tendría que poner esto, ¿no? Tendría que escribir esto, x más 3 sobre x menos 2. Entonces, recuerden que el dominio natural de una función, el dominio de una función, es el conjunto de las posibles entradas, ¿sí? O sea, es el conjunto de los números que puede valer x, ¿ok? Eso puede ser un intervalo de números o puede ser algunos números, ¿sí? Profe, ¿puede ser que falten tres chicos? Ahí está. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir g de x, reescribir g de x, como la raíz, más bien, un poco más grande, de x más 3 sobre x menos 2. Bueno, ¿qué puede y qué no puede valer una raíz cuadrada? No puede valer números negativos. Exacto, o sea, no existe la raíz cuadrada de un número negativo en el campo de los números reales, ¿sí? En el campo de los números complejos es otra cosa. Eh, entonces, el dominio de esto es averiguar qué cosa de esto, de f de x. ¿Qué números son mayores o iguales a cero? O sea, Exactamente. ¿para qué valor es x? O sea, es plantear esto, ¿sí? ¿Para qué x esto es mayor o igual a cero? Y entonces
Eso me va a dar, obviamente, una unión de intervalos para los cuales esta función, digamos, se puede resolver en el conjunto de los números, en el campo de los números reales, ¿sí? O sea, que ese es el dominio de la función. ¿Queda claro esto hasta acá? Sí, por mi Sí. parte sí. Bueno, entonces, resolver esto es resolver una desigualdad, ¿sí? Para resolver una desigualdad así, recuerden que lo que hacíamos, como tenemos un cociente acá, una división, era encontrar para qué x el numerador se hace 0, para qué x el denominador se hace 0, escribirla, dibujar la recta, eso me va a dividir la recta en 3 intervalos y verificar los signos de este factor y el cociente de los dos factores, ¿sí? Entonces, hagamos eso. ¿Para qué x el numerador se hace 0? -3. Para x igual a -3 y el denominador 2. 2. Entonces dibujo la recta de los reales, marco el -3, marco el 2, tengo 3 intervalos, que son todos los números menores a -3, todos los números que están entre -3 y 2, y todos los números que están entre 2 e infinito. Y ahora tengo que, tomando un valor de prueba en cada intervalo, verificar cuál es el signo de x más 3, de x menos 2 y de la división entre estos dos factores. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Si tomo un valor de prueba, por ejemplo, entre menos infinito y menos 3, por ejemplo, menos 4, ¿no? Por decir un número, menos 4 más 3 es menos 1, o sea, el signo es negativo. Para este intervalo puedo tomar el 0, entre menos 3 y 2, o sea que esto es positivo. 0 más 3, 3 positivo. Y acá puedo tomar el 3, por ejemplo, entre 2 e infinito, es 6, 3 más 3, 6. Entonces esto es positivo. Hago lo mismo para x menos 2, puedo tomar el menos 4, menos 4 menos 6, menos 2 es menos 6, o sea, negativo. Entre menos 3 y 2, el 0, 0 menos 2 es negativo. Y entre 2 e infinito puedo tomar el 3, 3 menos 2, 1, o sea, positivo. Y después es la división, el cociente entre x más 3 y x menos 2, o sea, menos dividido menos es más dividido menos es menos, y más dividido más es más. Por lo tanto, el dominio natural de esta función es la unión entre este intervalo y este intervalo, ¿sí? Es decir, entre menos infinito menos 3. ¿Incluimos al menos 3 o lo excluimos? Incluimos. Incluimos, ¿no? Unión, este intervalo, ¿sí? ¿Incluimos al 2 o lo excluimos? Lo excluimos, ¿no? Porque no puede ser 0 la función. Lo excluimos porque si no me queda una división por 0 acá, ¿sí? Y queda 2 infinito. ¿Sí? Y este es el conjunto, perdón, el dominio natural de g de x. ¿Está bien? Lo que está delante del 2, que es un corchete o paréntesis, profe. Es un paréntesis. Ah, ok. Y esto es un corchete. Esto está escrito en notación de intervalo, ¿sí? El ejercicio no me pide que lo escriba
ni en notación de intervalo ni en notación de conjunto, o sea, lo puedo escribir como quiero, ¿sí? Notación de conjunto es un conjunto se escribe x tal que x es menor a menos 3, menor a menos 3, y x es mayor a 2, ¿no? Y esto es otra forma de escribir esto, pero en notación de conjunto, ¿sí? O sea, es un conjunto que tiene a todos los x menores a menos 3, perdón, menores o iguales acá, y a todos los x mayores a 2, ¿sí? El resto está excluido del conjunto, digamos. Bueno, ¿quedó claro esto? Profe, pero si incluimos al menos 3, nos queda menos 3 más 3, 0. Sí, está bien. Y es 0 dividido esto es 0. La raíz de 0 existe. Está incluido en el dominio. ¿Se entiende? Y si dividimos lo de arriba dividido 0, se puede. El numerador puede valer 0 acá. El numerador. Pero el denominador no. El denominador no. Ah, está. Por eso el menos 3 lo incluimos, pero el 2 no. Está bien. Bueno, entonces ahora pasemos a calcular el dominio natural de otra función. Esto lo puedo borrar. Sí, sí. Que es... La función es m de x. La función m de x, esto también lo voy a borrar. No. M de x es igual a 1 sobre f de x. ¿Sí? Ahora no es la raíz de f de x, sino que es 1 sobre f de x. O sea, 1 sobre esta cosa. ¿Sí? Vamos a hacer así. Igual a 1 sobre x más 3, x menos 2. Bueno, ¿cuál será el dominio natural de esta función? ¿Sí? Los números mayores a 0. Claro, acá la cosa es que el denominador no puede valer 0. ¿Sí? Pero sí puede valer un número negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces sería preguntarle a esto cuándo es igual a 0, ¿no? ¿Cuándo es igual a 0? Y en esos valores, fíjense que esto no me va a dar un intervalo de números, porque esto es una igualdad. A lo sumo me va a dar 2 valores en x, ¿no? O sea, esto se hace 0 ¿cuándo? Cuando x vale menos 3 y 2. 2. Claro, cuando x vale menos 3, cuando x vale 2. Entonces, el dominio natural de esto son todos los reales menos este número y menos este número. Ahora el ejercicio dice, expréselo con notación de intervalo, ¿ok? Porque en notación de conjunto sería x tal que x es distinto de menos 3 y x es distinto de 2. ¿Sí? Es un conjunto de números del cual están excluidos estos dos números. Pero ¿cómo será escribir esto en notación de intervalo? Con 3 intervalos. Claro, o sea, todos los x menores a menos 3, o sea, menos infinito a menos 3,
¿Incluimos al menos 3 o no? No. ¿Seguro? Sí, dale. Bien. Unión Del menos 3 al 2 sin incluirlos. del menos 3 al 2 sin incluir. Unión, se me acabó el pizarrón, de 2 a infinito, sí, sin incluir el 2, ¿no? 2 infinito. O sea, básicamente son todos los reales menos el menos 3 y el 2, ¿no? Todos los que menores a menos 3, los que están entre menos 3 y 2 y del 2 para arriba. Y esto está escrito, es esto escrito en notación de intervalo. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Sí, yo por lo menos Sí, entendí. sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, pues el ítem C dice, indique un valor de X que pertenezca al dominio de G de X. para, profe. ¿Y eso termina así? Esto termina acá, sí. O sea, no hay que hacer nada con el uno de arriba, ¿no? No, no, es 1 sobre f de x, o sea, 1 sobre esto. El dominio natural de la función son todos los reales menos el menos 3 y menos el 2. Ya entendí. Escrito, Gracias. escrito en notación de intervalo es así, ¿no? Que es lo que te pide el ejercicio. Bueno, borro esto. Pues que falta entrar uno. ¿Cómo? Que falta entrar alguien al Meet, al Zoom. Ahí está. M y G. Bueno, el ítem C dice, indique un valor de X que pertenezca al dominio de G de X. Y que comprobemos. Bueno, ya lo había borrado el dominio. Esto era, ¿alguien lo anotó? El de G de X, Sí, de menos infinito a menos 3, unión de 2 a infinito. ahí está, Y el con menos 3 está incluido. unión 2 a infinito. Ahí está. Bueno, entonces el ejercicio me pide que indiquemos un valor de X que pertenezca a G, que pertenezca al dominio, y que comprobemos. Por ejemplo, podemos agarrar el menos 3, ¿no? Si agarramos el menos 3, obviamente que esto es menos 3 más 3 sobre X menos 2. Y esto da 0. ¿Sí? Menos 3 más 3 es 0. 0 dividido esto es 0. Entonces, ¿Reemplaza la X de abajo? sí, tenés razón. Igual no tiene, ya está, digamos, si esto da 0, ya, Claro, ya sí, sí. está. Entonces esto tiene solución en los reales. ¿Sí? O sea, pertenece a los reales. ¿Ok? Eso es comprobar, digamos. Y después dice, halle de ser posible m, la función m evaluada en 0, y g evaluado en menos 1. M, acuérdense que era 1 sobre f de x. Si evaluamos m en 0, entonces es evaluar esto en 0. M en 0 es igual a 1 sobre f de x, que es
0 más 3 sobre 0 menos 2. ¿Sí? O sea que esto es menos 3 medios. 1 dividido menos 3 medios. O sea que esto es igual a 1 por menos 2 tercios. ¿Sí? O sea que esto da menos 2 tercios, básicamente. Ahí evaluamos la función en m en 0. Y por supuesto tiene solución en los reales. ¿Sí? O sea, esto pertenece a los reales. Menos 2 tercios pertenece a los reales. ¿Qué pasa cuando evaluamos g en menos 1? Y g es básicamente la raíz de f de x. Lo hacemos acá. G evaluado en 1 es la raíz de menos 1 más 3. ¿Sí? O sea, donde dice x escribo menos 1 más 2. Menos 2. Esto es igual a la raíz de menos 1 más 3 es 2 sobre menos 3, ¿no? Menos 1 menos 2 menos 3, o sea que queda menos 2 tercios. ¿Y esto tiene solución en los reales? No. No, entonces, obviamente esto queda la raíz de menos 2 tercios. No pertenece a los reales. ¿Ok? Entonces ahí lo que hicimos fue evaluar m en 0. Nos dio menos 2 tercios. Como resultado menos 2 tercios, tiene solución en los reales. Y al evaluar g en menos 1, nos dio menos 2, raíz de menos 2 tercios, que no tiene solución en los reales porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno, ¿Para que lo copie, porfa? dale. Profe, ¿y dónde salió el -1? Menos 1. Bueno, porque lo que estamos haciendo es evaluar la función g en menos 1. ¿Qué es la función g? Es la raíz de f de x, o sea, la raíz cuadrada de esto. Entonces lo que hice fue reemplazar a x por menos 1. Eso es evaluar una función. Ah, eso lo hice en la consigna. Claro, Sí, ya entendí. la consigna dice halle de ser posible m evaluado en 0 y g evaluado en menos 1. Y justifique su respuesta. Claro, 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 no había entendido dónde habían salido. Ok, evaluamos las funciones y justificar es decir, bueno, esto, ¿no? O sea, me da esto y esto tiene solución en los reales. Y esto me da esto y no tiene solución en los reales. Más bien justificar, o sea, sería decir qué cosa, que esto pertenece al dominio de M, ¿sí? Y esto no pertenece al dominio, o sea, ¿por qué no tiene solución en los reales? Porque no pertenece al dominio de la función, ¿ok? Porque no pertenece al dominio g de x. Sería la justificación, digamos. Esto sí pertenece al dominio de M y esto no pertenece al dominio de G. ¿Queda claro? Porque está con raíz, ¿no? Sí, porque está con raíz, o sea, la raíz cuadrada no puede tomar valores negativos. Números negativos. No existe la raíz cuadrada de un número negativo en el campo de los reales. Pero este número, menos 2 tercios, no pertenece al dominio que habíamos calculado, ¿sí? Que es este.
Profe, que menos 2/3 sí pertenece, porque dice menos 2/3 pertenece a los reales. En M, en el dominio de M, o sea, digamos, sí pertenece al dominio de M, de la función M, de esta función. ¿Se entiende? Nosotros habíamos dicho que el dominio de M eran todos los reales menos creo que el menos, ¿qué dijimos? El menos 3 y el 2, ¿se acuerdan? Ah, sí. Entonces, cualquier número real que yo tome, que no sean esos dos números, pertenece al dominio. O sea, por ejemplo, este pertenece al dominio de M. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Por eso me da una solución en los reales. Pero menos 2/3 no pertenece a este dominio. Por lo tanto, por eso no me da una solución en los reales. Claro. Esa sería la justificación, digamos. Bueno, ¿podemos borrar? Sí. Bueno, vamos a hacer otro tipo de problema. Em, Vamos a hacer uno. Vamos a hacer este. Dice, halla la expresión de la función cuadrática cuya gráfica es una parábola que corta al eje X en dos puntos, cuyas abscisas son 4 y menos 2 y tiene el vértice sobre la recta de ecuación y igual a 9/5. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la expresión de la función cuadrática cuya gráfica es una parábola que corta al eje X en dos puntos, cuyas abscisas son 4 y menos 2. O sea, la parábola va a cortar al eje X en X igual a 4 y X igual a menos 2. Y el vértice de la parábola está sobre la recta de ecuación y igual a 9/5. ¿Está bien? Entonces, la expresión de la función cuadrática, por ejemplo, si tomamos la función, la forma normal, estándar, o canónica, dijimos que era f de x igual a coeficiente a por x menos h al cuadrado más k, donde h es la coordenada en x del vértice y k es la coordenada y del vértice. ¿Sí? Y a es un factor cuyo signo me dice si la parábola abre hacia abajo, en el caso de que a sea menor a 0, y abre hacia arriba, en el caso de que a sea mayor a 0. Y por supuesto, cuanto mayor sea a, la parábola se abre más con respecto al eje Y, ¿sí? O sea, pasa esto, cuando a es mayor a 1. Y si a está entre, o sea, si es menor a 1 y mayor a 0, la parábola tiende a cerrarse sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso que habíamos visto en la clase? ¿Puedo repetir lo último, por favor? Sí. El coeficiente A
que también puede ser el coeficiente a en la forma polinómica, ax cuadrado más bx más c. Este coeficiente a, me decía dos cosas. Uno, si dependiendo del signo de a, si es positivo, o sea, si es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba, y si es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y además, si a es mayor a 1, la parábola tiende a abrirse con respecto al eje Y, ¿sí? Como está dibujado acá. Cuanto mayor es A, esto se abre más así. ¿Sí? Y si A está entre 0 y 1, cuanto más se aproxima A 0, la parábola tiende a cerrarse con respecto al eje Y. ¿Ok? Esa es un poco la idea. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Bueno, entonces, si nosotros tomamos la forma canónica o la forma estándar, y me dice, primero me dice que el vértice de la parábola de la ecuación que estamos buscando, el vértice en Y está sobre la recta de ecuación Y igual a 9/5. ¿Ok? O sea, si tenemos el plano, ¿qué es una recta de ecuación Y igual a 9/5? O sea, es una recta que, Una secuencia de números para los que, una secuencia de X para los que Y vale 9/5. claro, o sea, es una recta horizontal que está centrada en 9/5, ¿no? O sea, en 1,8 más o menos. 1, 2, es una recta que pasa por acá. Así. Entonces lo que me dice es que el problema me dice que la coordenada Y del vértice de la parábola está sobre la recta de ecuación Y igual a 9/5, ¿no? Es decir, hará una cosa así. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si voy a la forma normal, ¿qué dato puedo escribir acá? Que ya sé. Acá. Profe, ¿y por K. qué le hiciste para abajo si no sabemos A? A ver, lo podemos deducir porque la parábola tiene el vértice sobre la recta de ecuación Y 9/5 y además corta el eje X en X igual a 4 y X igual a -2. Ah, claro. ¿Se entiende? Bueno, por Sí, supuesto que sí. esto no debería estar más acá, pero ¿sí? Si fuera así, por ejemplo, ¿cortaría o no cortaría X? No. Y no. Por eso puedo deducir que la parábola abre hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, si abre hacia abajo, ¿qué signo tiene que tener A? Negativo. Negativo, ¿sí? Pero entonces, qué variable, qué coeficiente puedo completar acá? Acá. A no sé cuánto vale todavía, sé que es negativo, No, no, pero acá. K, ¿no? K, que es la coordenada Y del vértice, que ya sabemos que está sobre la recta de ecuación Y igual a 9/5. O sea, A x menos h al cuadrado más 9/5. ¿Hasta ahí me siguen? Sí.
Bien. Entonces, la coordenada y del vértice dijimos que está en 9/5. ¿Cómo podré hallar la coordenada X del vértice? Con la fórmula. Sacando el punto medio. A ver, con la fórmula, ¿qué fórmula? ¿Eh? Era la de menos b, algo así. No me la acuerdo bien. ¿Vos te referís a la fórmula cuadrática? Menos b más menos, ¿esa? No, no, no. Raíz La cuadrada. del eje. A menos b sobre 2 por a. Sí, eso. Está bien, pero esta era una fórmula para calcular la coordenada X del vértice con la forma polinómica. Pero vos sabés cuánto vale b, ¿sabés cuánto vale a? Ah, no, no, no. No. Y no. Entonces hay que pasarlo a polinómica. Pero ¿qué te cambia si seguís sin saber lo que vale a y lo que vale b? Reemplazando X por 4 menos 2. Sí, lo que pasa es que sabés, digamos, seguís sin saber cuánto vale a y cuánto vale b, cuánto vale c. Y si sacás punto medio entre 4 y menos 2, porque son las raíces esas, ¿no? Claro, exactamente. Sacás entre lo que está en el medio. Exactamente. Sí, o sea, la parábola, si yo sé que la parábola corta el eje X en 1, 2, 3, 4 y menos 1, menos 2, este es el 0. Si hace así, ¿cuál es la coordenada X del vértice? Y el punto medio, ¿sí? Entre las dos raíces. ¿Ok? Siempre es el punto medio entre las dos raíces. ¿Está claro? Sí, Entonces, ¿cuál será el punto medio entre menos 2 y 4? 2. 1. 1, ¿no? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cuento 3, cuento 3. O sea, ¿está bien? Sí. O si Y no ese es puedo el valor de hacer, H, ¿no? claro, si no puedo hacer 4 más menos 2 sobre 2, ¿no? Ah, ok, ya entendí. O sea, la distancia entre 4 y menos 2, en valor absoluto, que es 6, dividido 2. Y eso es 3, ¿no? ¿No sería 2, profe? No, es menos 2, menos 4. Claro, queda Módulo. un 2 arriba y un 2 abajo. Ah, no, el Eh, módulo es menos 2, menos 4, porque está restando una distancia negativa. O sea, si vos Claro. restas 4 menos 2, te queda 2. Sí, está bien. Sí, igual entendí. Ok, pero se entendió que es 1, ¿no? 3. O sea, sí. Sí, o sea, 3 es el punto medio, básicamente. Pero en la recta es 1, ¿no? O sea, 1. Entonces, ¿qué es 1 acá? El vértice La de A. X. H. H. H, ¿no? H. H es la coordenada X del vértice. Entonces ahora esto es A por X menos 1
al cuadrado más 9 quintos. Recuerden que cuando este signo es negativo, la parábola se desplaza a la derecha, ¿sí? Por lo tanto, esto está bien porque si la coordenada x del vértice es 1, es del 0 a la derecha, ¿sí? Si fuera x más 1, la coordenada de x estaría sobre el menos 1, digamos, ¿no? Sobre Profe, x igual una a menos 1. pregunta. Si nos dio 3 el punto medio, ¿por qué pusimos -1? Porque si vos lo ves en la recta, Igual estaba bien lo que hizo, profe. Te queda 2 y Dios y da 1. O sea, 3 es la distancia del punto medio y 1 es el valor que toma el eje X. claro, o sea, vos tenés, digamos, si lo vemos en la recta es fácil, lo podemos contar de hecho. Menos 1, esto es menos 2. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? El punto medio está acá. Si contamos hacia la derecha, menos 1, 0, 1. ¿Sí? 2, Sí. 3, 4. O sea, hay 3 acá. Y acá hay 3. Por lo tanto, el O punto sea, medio está acá. estaba 2 sobre 2, 1, ¿o no? Sí. Claro, claro, sí. Era la distancia entre menos 2 y 4. Menos 2 menos 4. Módulo, ¿no? Sobre 2. Esto da 6 Claro, sobre pero 2. hoy teníamos 4 más menos 2. Claro, estaba bien como lo he dicho al principio, profe. Era 4 menos 2 y te da módulo de 2 dividido 2 es 1. Porque así lo saca de forma analítica, sin no tenés que sacar cuentas raras. Está bien, está bien. Bueno, pero ¿se entendió esto? ¿Por qué es 1? Sí, yo por lo menos entendí. Sí. Vos que has preguntado, Melina sos, ¿no? No era yo, era yo. Sí, sí, entendí. Bueno, entonces, ahora sabemos que la coordenada en x del vértice es 1 y ya sabíamos que era 9 quintos, ¿no? En y. Entonces, ahora, ¿cómo podría averiguar cuánto vale a? Que es lo único que me falta. ¿Cuánto vale el coeficiente a? Ya sabemos que es negativo, ¿no? Porque abre hacia abajo la parábola. ¿Qué opinan? O sea, ¿qué datos tengo? Tengo las raíces de la función, o sea, los ceros donde la parábola corta el eje X. ¿Sí? Digo la información que me dio el problema. Y tengo el vértice, ¿no? Que era una recta de ecuación y igual a 9 quintos. La coordenada y del vértice. Ya averigué la coordenada X, me falta saber cuánto vale A, el coeficiente A, que yo sé que es negativo, pero no sé cuánto vale. ¿Cómo lo calculo? ¿Conocemos algún punto por el que pasa la parábola? Que no sea el vértice, obviamente, ¿no? ¿Algún otro punto? Sí, 4, 0 o menos 2, 0. Claro, o sea, alguna de las raíces, ¿no? 4 en x, 0 en y, o menos 2 en x, 0 en y. O sea, igualo a 0 y reemplazo la x por menos 2 o por 4. Y ahí me Exactamente. salió. Sí, sí. Sí, donde dice f de x, ¿qué escribo? 0. F de x, recuerden que es y.
0 es igual a qué? A A, que es la incógnita. ¿Por qué? Y bueno, por cualquiera de estos puntos, ¿no? Tomemos 4, por ejemplo. Cuando y vale 0, x vale 4. O sea, esto es 4 menos 1, donde dice x escribo 4. Y ahora es hacer cuentas, ¿no? 4 menos 1, 3 al cuadrado 9. O sea que esto es igual a 9a más 9 quintos. Igual a 0. Ahora voy a despejar a, ¿sí? O sea, voy a restar 9 quintos. Igual a 9a. Y voy a dividir por 9. O sea, a es igual a menos 9 quintos. Dividido 9 es por 1/9, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale a? Menos 1/5. Menos 1/5, ¿no? Simplifico el 9. El menos no se va. Me Ahora, queda profe, menos 1/5. me perdí. ¿De dónde salió el 9A? Repito, o sea, reemplacé x por 4, ¿sí? Y f de x por 0. 4 menos 1 es 3. Al cuadrado, 9. 9 por a, o a por 9 es 9a. Pero Más ahí no, para 9 quintos. el 4 menos 1 no tiene que ir como arriba. AX, la segunda más B. No, no. No, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Desarrollando el cuadrado? Sí. No, no, Reemplazando no. la función nomás, la x. Vos reemplazás la x por el 4. Y resolver. Ah, lo que yo dije se haría en caso de que no se reemplazara la X por el 4, ¿o no? Claro, sí, sí, pero no tendría sentido hacer eso, desarrollar este cuadrado. Claro, porque es un Yo lo que paso. quiero es averiguar el valor de a acá. Listo, ya entendí. Entonces reemplacé a la x por 4. Eso me dio 9, me dio 3. 3 al cuadrado es 9. A por 9 es 9a. Más 9 quintos. Y ahora despejo a, ¿sí? Resto 9 quintos, divido por 9, o multiplico por 1/9, y a vale menos 1/5. ¿Sí? Menos 1/5. Y entonces ya averigüé todo lo que tenía que averiguar. La función cuadrática, reemplazando a por menos 1/5, queda así. ¿Sí? Por supuesto que el signo de a es negativo porque la parábola ya sabíamos que abre así hacia abajo. ¿Ok? Entonces ahí hallé la expresión de la función cuadrática cuya gráfica es una parábola que corta el eje x en estos dos puntos y tiene el vértice sobre la recta de ecuación 9 quintos. ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Hay ejercicios de esto como para practicar? Como este en particular, no sé. Hay un montón de ejercicios, ¿no? Este está sacado de un parcial, segundo parcial de matemática, problema 1. ¿Y esos parciales los podemos tener, tipo como tuvimos los de los primeros parciales? Sí, deberían estar subidos al campus, si no los subo. Ah, bueno, dale. Yo no los vi, capaz que están y no los vi. Bueno, yo me gustó no sé si es que el más común, digamos, pero sí hay un montón de ejercicios. ¿Se entendió entonces el procedimiento? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿quieren que la grafiquemos? Sí. Vamos a borrar esto. Entonces queda esta función cuadrática.
Entonces, primero, siempre para graficar, ubicamos las coordenadas del vértice. Menos 1 en X, o sea, 1 en X. Y 9 quintos, que es 1,8 más o menos. O sea, más o menos por acá está está el vértice. Y las raíces están en X igual a 4, o sea, 1, 2, 3, 4. Y menos 2. Menos 1, menos 2. ¿Sí? Corta el eje X en esos dos lugares. Bueno, más o menos esto hace una cosa así. Fíjense que no tiene... Así tiene. Estoy diciendo huevas. Bueno, eso básicamente. ¿Está bien? Eso sería esta graficada. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. El ítem B de ese mismo problema dice, resuelva analítica y gráficamente la solución del sistema. Esto es un sistema de ecuaciones. Y igual a 2 por x menos 3 por x más 1 y 4x menos y más 4 igual a 0. ¿Sí? Este es nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos que encontrar analítica y gráficamente la solución del sistema. ¿Sí? Bueno, esto es un sistema mixto parábola recta. ¿Okay? Porque esto es una función cuadrática y esto es una función lineal. ¿Sí? O sea, ustedes podrían decir, bueno, pero yo acá no tengo el cuadrado de la variable, ¿no? Porque es una función cuadrática. Y bueno, porque obviamente esto es una función cuadrática, pero está expresada en la forma factorizada. ¿Sí? O sea, cuando yo aplico propiedad distributiva, hago x por x y tengo el cuadrado de la variable. Entonces, es una parábola. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Bueno, entonces, primero acá lo que tenemos que hacer es pensar qué método usar para resolver el sistema. ¿Sí? O sea, nosotros habíamos visto el método de sustitución, despejábamos una variable en una ecuación y reemplazábamos en la otra. Por eliminación, donde eliminábamos algunas de las variables. No, básicamente esos dos, sustitución y eliminación, ¿no? Vimos. Fíjense que acá yo ya tengo despejada la variable i. ¿Ok? Por lo tanto, podría venir acá a la segunda ecuación y donde dice i escribir esto. ¿Sí? Pero yo soy más partidario de despejar, digamos, si vamos a usar el método de sustitución, despejar las dos ecuaciones, despejar i en las dos ecuaciones y sustituir i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo la segunda ecuación, es una recta. Si yo despejo i, ya tengo la ecuación de la recta. ¿Sí? Despejando i acá es sumar i, ¿no? Sumar i. Queda
Así queda y igual a 4x más 4. ¿Lo ven eso? Despejé y acá. Entonces ahora, ¿cómo resuelvo el sistema? Y bueno, donde dice y, escribo esto o escribo esto. Bueno, que es lo mismo, igualo las dos ecuaciones. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces voy a hacer eso. Voy a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. 2 por x menos 3 por x más 1 es igual a 4x más 4. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, una cosa que podría hacer acá es multiplicar por un medio, ¿no? En ambos lados. Si yo multiplico por un medio, ¿qué me queda? En los dos lados. O sea, esto por un medio y esto por un medio, ¿no? ¿Qué gano con hacer eso? Bueno, puedo simplificar este 2. Si yo hago esto así. ¿Sí? Y 4 es múltiplo de 2. Por lo tanto, es como hacer esto dividido 2, esto dividido 2. 4x dividido 2 es 2x más 2. Y acá simplifico este 2. Entonces me queda solamente, me quedo con esto, x menos 3 por x más 1. A los fines de operar más cómodo, nada más. ¿Está claro eso? ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí. ¿Por qué se pone corchetes en vez de paréntesis? Y porque yo acá tengo paréntesis ya, para diferenciarlo de estos paréntesis. En el 4x más 4. Bueno, sí, está bien, podría haber escrito paréntesis. Ah, bueno. Es lo mismo. Quería saber eso si modificaba algo o algo, el paréntesis o el corchete. Sí, sí, podría haber escrito paréntesis. Bueno, entonces, si aplico distributiva acá, esto es x por x, x cuadrado, x por 1 x, menos 3x es menos 2x, o sea, 1x menos 3x es menos 2x, menos 3 por 1 es menos 3. Igual a 2x más 2. Y ahora voy a igualar esto a 0, ¿sí? Y eso me va a dar dos resultados, que son los dos puntos, las coordenadas x de los dos puntos donde la parábola interseca la recta, ¿sí? Entonces voy a restar 2x acá y acá, o sea, esto es x cuadrado menos 4x, y voy a restar 2 acá y acá, o sea que esto es menos 5 igual a 0. Y ahora voy a encontrar los ceros o raíces de la función. Y para eso voy a escribir este polinomio como el producto de dos factores. Encontrando factores de x cuadrado y factores de menos 5. Tomando en cuenta que acá tengo un menos 4, ¿no? ¿Cómo podré escribir esto como producto de dos factores? Cinco y 1. X más 5. No, menos. X más 1 por X menos 5. X Sí. más 1 por x menos 5.
¿sí? X por X, X cuadrado, X por menos 5, menos 5X, más 1X es menos 4X, ¿sí? Menos 5 más 1, y 1 por menos 5 es menos 5, ¿ok? Entonces, X vale ¿cuánto? Para que esto sea 0. Menos 1 y 5. Menos 1 y 5. ¿Ok? Ahí encontré X. ¿Y qué es esto? Son las coordenadas en X de los puntos donde la parábola interseca a la recta, ¿sí? Entonces ahora me faltan las coordenadas Y de cada punto. O sea, Y vale ¿cuánto? Bueno, y para eso agarro este menos 1 y voy a cualquiera de estas dos ecuaciones y reemplazo X, y eso me va a dar Y. Por ejemplo, puedo venir acá, que es la más sencilla, Y igual a 4X más 4. Si reemplazo a X por menos 1, es 4 por menos 1 más 4, ¿no? Eso es igual a Y. 4 por menos 1 es menos 4, más 4 es 0. Por lo tanto, cuando X vale menos 1, Y vale 0. Y ahora voy a hacer lo mismo con 5. Para saber cuánto vale Y cuando X vale 5, ¿no? 4 por 5, 20, más 4, 24. Cuando X vale 5, Y vale 24. ¿Queda claro? Sí, sí. Entonces ahí encontré la solución encontré la solución del sistema, ¿sí? Se resolvió el sistema. Ahora vamos a graficarlo. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Va, por mí sí. Bueno, de todas maneras esto queda grabado, así que... eh, entonces, vamos a graficar el sistema más o menos. Bien. Primero la parábola, ¿sí? La parábola, que es esto, y igual a 2 por x menos 3 por x más 1, en realidad es y igual a 2 por la distributiva de esto, ¿no? X por x, x cuadrado, ya lo habíamos hecho. X por 1 x, menos 3x, menos 2x, menos 3 por 1, menos 3. Pero a su vez es 2 por todo esto, entonces 2x cuadrado, menos 4x, menos 6. Y esta es la parábola que yo tengo que graficar, ¿sí? O sea, es 2 por esto, por esto. ¿Está claro? Sí. Bueno, para graficar esa parábola, fíjense que esto está escrito en la forma polinómica, ¿no? Yo podría calcular las coordenadas del vértice. Obviamente sé cuánto vale la ordenada, sé si la parábola abre hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Primero, ¿la parábola abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, porque el coeficiente A, ¿no? A por x cuadrado menos bx menos c, A es 2, es positivo, ¿no? ¿Qué más?
¿Cuál es la ordenada del origen? O sea, ¿dónde la parábola? Menos 6. Menos 6. ¿Sí? ¿Tengo las coordenadas del vértice? Perdón, sí, las coordenadas del vértice. ¿O las tengo que calcular? ¿Las tenemos que calcular? Las tenemos que calcular, ¿no? No las sabemos. Vamos a hacer eso. Una fórmula menos b sobre 2 por a. Claro, o sea, agarro esta función cuadrática, que es esta, 2x cuadrado menos 4x menos 6. ¿Sí? Calculamos las raíces. Perdón, las coordenadas del vértice. Menos b sobre 2 por a. ¿Sí? O sea, esto es menos b sobre 2 por a, ¿no? B es menos 4. ¿Sobre qué? Sobre 2 por a, y a vale 2. O sea, 2 por 2, 4. Esto es menos 1. ¿Sí? Pero en realidad es menos 1. ¿Ok? Menos b sobre 2 por a. O sea que la coordenada x del vértice está en x igual a 1. xb. ¿Cómo puedo hallar la coordenada y del vértice? Reemplazando. Reemplazando donde dice x, escribo 1 acá. ¿Sí? Y eso me da, ¿qué cosa? Y. Entonces, y es igual a, vamos a hacerlo acá. Y es igual a 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 6. 2 por 1 al cuadrado es 1. O sea, esto es 2. Menos 4 por 1, menos 4, menos 6. ¿Sí? O sea, 2 menos 4 menos 6 es menos 10. O sea, esto es menos 8, ¿no? 2 menos 10 menos 8. Entonces, la coordenada y del vértice es menos 8. ¿Está claro? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Sacando los Las coordenadas del vértice de la coordenadas. parábola que queremos graficar. Ok. ¿Sí? Recuerden que en la forma polinómica, la fórmula para calcular la coordenada x del vértice es esta, menos b sobre 2 por a. O sea, no menos b, sino menos b sobre 2 por a. ¿Sí? O sea, esto entre paréntesis. ¿Cómo calculo la coordenada y del vértice? Bueno, si averigüé x, sé que vale 1, reemplazo en la forma polinómica a x por 1 y averiguo cuánto vale y. ¿Sí? Y llegué a esto. Voy a ir anotando acá. X vértice es igual a 1. Y vértice es igual a menos 8. Entonces ya sé cuánto vale la ordenada, es decir, donde la parábola corta el eje Y. Sé cuál es el signo de A, el coeficiente A, que es lo que me dice cómo abre la parábola. Conozco las coordenadas del vértice. ¿Qué más me faltaría? Las raíces. Las raíces, ¿no? Y las raíces, ¿cómo las puedo calcular? No, ya están acá arriba, ¿no sería 3 y menos 1? Exacto, están acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya está expresado en la forma factorizada. Es esto, la forma polinómica expresada en la forma factorizada. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuándo esto se hace 0? Vale 0.
Y eso es en x igual a 3, x igual a menos 1. ¿Está claro? Entonces, lo voy a escribir acá. X0 es igual a 3. Y el otro x0 es igual a menos 1. Entonces, ahora con todos esos datos vamos a graficarlo. Entonces, primero las coordenadas del vértice. Dije que están en 1, menos 8. 1 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, por acá. Las raíces están en 3, 2, 3 y menos 1, ¿no? Eh, 1 y menos 8. Bien. Hay algo, me parece que hicimos mal en la coordenada X del vértice. ¿Por qué? Es en X menos 1. Porque la coordenada X del vértice no está exactamente en el medio. Sí, está en el medio. Sí, 1, 2. profe, está. Ah, sí, sí, perdón. Sí, no dije. Perdón, está perfecto. Bueno. Y por último, dijimos que la ordenada es menos 6, ¿no? O sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O sea, corta acá. Bueno, entonces más o menos esto pasa por acá. Este es el vértice, corta acá. ¿Está bien? Seguirá así abriéndose para allá. Ahora, esta es la parábola, ¿sí? Ahora tengo que graficar la recta. ¿Cuál es la recta? Esta. ¿Sí? 4x más 4. Que resultó de despejar y acá. ¿Cuál es la ordenada al origen de la recta? O sea, donde la recta corta el eje Y. 4. 4. 1, 2, 3, 4. O sea, pasa por acá. Y la pendiente es 4. O sea que avanzo 1 y subo 1, 2, 3, 4. ¿No? O sea, el otro punto está por acá. Avanzo otro más. Subo 1, 2, 3, 4. Y para atrás es retrocedo 1, bajo 1, 2, 3, 4. ¿Está? Entonces, esta recta pasa más o menos por acá. Esto no. Y ¿cuáles eran los puntos donde intersecaban las dos? La parábola y la recta, ¿no? Eran menos 1 y 0. Es esto. O sea, cuando x vale menos 1, y vale 0. O sea, acá es donde se cortan, efectivamente. Y el otro está por acá arriba, ¿no? Es cuando x vale 5, y vale 24. O sea, por acá arriba, en ese punto, se corta la recta y la parábola. Que fue este punto que hallamos acá. ¿Está claro?
Bueno, ¿alguna duda? Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio, el último ejercicio, ahora de rectas. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa que no se entienda, pregunten, ¿eh? El siguiente problema dice, dadas las rectas L1 y igual a 4x y L2 y igual a 3x más 1, halle la ecuación de la recta que corta a L1 en el punto F, cuya ordenada es -8, ¿sí? O sea, no sabemos cuánto vale x, pero sí sabemos que la ordenada es -8. Y corta a L2 en el punto G, cuya ordenada es 4. Tampoco sabemos cuánto vale x, pero sí sabemos que la ordenada es 4. Siempre recuerden que ordenada es la coordenada y abscisa es la coordenada x, ¿no? Entonces tenemos que encontrar primero la ecuación de esa recta, ¿sí? Que corta a esta recta en este punto y a esta recta en este punto. ¿Estamos? Yo para encontrar la ecuación de una recta necesito por lo menos tener 2 puntos, ¿ok? Porque si tengo una coordenada, si tengo un solo punto, no es difícil. Entonces, ¿qué es lo que necesito averiguar acá? Profe, ¿Cuánto perdón que interrumpa. Lo de abajo de L2 es una G. Es una G, sí. O sea, ¿qué es lo que necesito averiguar para el encontrar valor la de ecuación? X? ¿Cómo? El valor de X. El valor de la abscisa de estos dos puntos, de F y de G. Sí. Porque entonces si yo averiguo eso, tengo 2 puntos y ya con 2 puntos puedo averiguar la ecuación de la recta, ¿no? Por supuesto que la ecuación de la recta que tengo que hallar está en estos 2 puntos, ¿no? Esa recta pasa por F y por G. Entonces, la pregunta es ¿cómo podré averiguar la abscisa de F y de G? Y reemplazo I por -8 y por 4 en cada ecuación, en cada recta. ¿No? I por -8 O sea, e I sería por 4. -8 igual a 4x Ujú, y después la otra sería 4 igual a 3x más 1. exactamente. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí cuando hacemos eso en realidad? Porque en realidad F es como si tuviera una recta horizontal centrada en -8. O sea, vamos para verlo gráficamente. Sería como una sustitución. Ujú. -1, -2, -3. Esto sería como si yo tuviera una recta de ordenada -8.
¿sí? Y yo quiero encontrar la intersección entre esa recta y esta recta, ¿sí? O sea, la intersección entre la recta y igual a menos 8 e y igual a 4x. ¿Sí? Entonces es un sistema de ecuaciones. Igualo, y esto es menos 8 igual a 4x. Es decir, la pregunta es, ¿en qué punto se corta esta recta horizontal con esta recta? Y eso me va a dar la abscisa de f. ¿Se entiende la idea? No. Como que las igualaste. Claro, las igualé. Yo lo que quiero es encontrar, o sea, lo que necesito es encontrar la abscisa del punto F. ¿Ok? O sea, ¿dónde cae ese punto? Acá. Que es el punto donde se cruza con esta recta. ¿Se entiende? Yo solamente tengo la ordenada de F. Y eso lo puedo plantear como una ecuación, como la ecuación de la recta horizontal que pasa por menos 8, por i igual a menos 8. Lo que no sé es cuál es la coordenada x de ese punto. O sea, ese punto F puede estar por acá, 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 por acá. ¿Se entiende? Yo quiero averiguar dónde está ese punto. Que justamente es donde se cruza con esta recta. ¿Sí? Porque justamente dice, el problema dice que este punto corta esta recta. Más bien, que la ecuación de la recta que contiene estos dos puntos, a f y a g, corta a esta recta en este punto y a esta recta en este punto. Entonces, quiero averiguar la abscisa de dónde corta la recta este punto a esta recta. ¿Sí? Entonces, plantear eso es como plantear la ecuación de una recta horizontal que pasa por la ordenada menos 8. Yo ahora quiero averiguar en qué punto corta esta recta. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí, sí. Seguro, ¿no? Sí, sí. Entonces, hacer eso bueno, es obviamente igualar las dos rectas. I igual a menos 8 e I igual a 4x. ¿Y eso qué me da? Menos 8 despejo x sobre 4. Eso es igual a x. Y eso es igual a menos 2. Entonces ahí averigüé la abscisa de f. Menos 2, menos 8. ¿Sí? Menos 2, menos 8 es por acá. O sea que acá está el punto F. ¿Está claro? Sí. Y en ese punto, en F, esto es F, la recta que contiene a F y a G va a cortar a esta recta, a I igual a 4x. Acá hay que hacer lo mismo, o sea, yo no sé cuál es la abscisa de G, pero sé que en ese punto la recta que contiene a F y a G va a cortar a L2. ¿Sí? Lo único que sé es la ordenada de G, entonces lo puedo plantear como una recta horizontal que está centrada sobre 4, i igual a 4. 1, 2, 3, 4. La cosa es encontrar qué vale x. Esa es la recta horizontal i igual a 4. ¿Dónde se cruza esa recta con esta, con L2? Y eso es igualar i igual a 4, i igual a 3x más 1. O sea, 4 igual a 3x más 1. Despejo x, resto 1, 3 igual a 3x, o sea que x es igual a 1. ¿Sí? Entonces ubico 1, esa coordenada, sobre la recta de ecuación i igual a 4, y eso es g. Ese es el punto g.
No sé si se entiende. O sea, hay que reemplazar nomás. Claro, reemplazar Ok. esto es 1. Reemplazar donde dice i escribo -8. Donde dice i escribo 4. ¿Sí? Entonces ya encontré las coordenadas de G y de F. Ahora me olvido de estas rectas horizontales. Y ahora lo que quiero encontrar es la ecuación de la recta que une estos dos puntos. ¿Ok? Y eso es fácil, digamos, porque si yo tengo dos puntos, ¿cómo encuentro la ecuación de una recta? ¿Qué es lo que primero debería calcular? ¿La pendiente? La pendiente, ¿no? Esto es F. ¿Y cuál es la pendiente? Bueno, la pendiente es esta fórmula, ¿no? M igual a resta de las coordenadas y sobre resta de las coordenadas en X. ¿Sí? Si tomamos a G como el punto 2, por ejemplo, es hacer 4 menos -8, 4 más 8, y 1 menos -2, o sea, 1 más 2. O sea que la pendiente es 12 medios, 12 tercios, perdón. O sea que la pendiente es igual a 4. Eso es M. Entonces hasta ahí tengo la parte de I igual a 4X. Pero ¿cuánto vale la ordenada al origen? ¿Cuánto vale B larga? ¿Cómo calculo eso? Repito la pregunta. ¿Cómo calculo la ordenada al origen? Si sé que la pendiente es ¿Uso 4. uso un punto que ya conozco? Claro, elijo cualquiera de estos dos puntos que sé que pasan por esa recta y donde dice X, elijamos el punto G. Donde dice X escribo 1 y donde dice Y escribo 4. Y me queda 4 es igual a 4 por 1 más B. Despejo B larga, ¿no? 4 es igual a 4 por 1 4 más B larga. O sea, B larga vale 4 menos 4, ¿sí? O sea, 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta es y igual a 4x. ¿Está bien? Esta es la ecuación de la recta que estoy buscando. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Eh, mm, estoy viendo que hayamos hecho las cosas bien. ¿Y tiene algo que ver que coincida con L1 o coincidió porque coincidió? No, en realidad justamente por eso me estaba fijando si esto está bien. Mm, Confundimos en algo, porque es raro que coincidan. Eh, Tal vez nos equivocamos algo acá. A ver. No habría que reemplazar en la otra función. Ah, no, está bien. Sí.
Corta L1 en F. O sea, era menos 8 dividido 4 menos 2. Y acá en G, 4 menos 1, 3 dividido 3, 1. Esto está bien y la pendiente la calculamos bien, ¿no? 4 menos 8, 1 menos 2, 3. 4. A ver, tomemos menos 8. No probemos de reemplazar X e Y por eso, eso. Sí, menos 8 es igual a 4 por menos 2 más b. Esto Sí, da lo es, mismo. sí, 4 por menos 2 menos 8. ¿Da lo mismo? Sí, menos 8 más 8, 0. Bueno, evidentemente es así. Entonces, si graficamos esto, la recta L1 es igual a 4x. Pasa por el origen, ¿no? Porque la ordenada es 0. Y obviamente, como la pendiente es 4, avanzó 1 desde el origen, subo 4, o sea, cae en G. Y hacia atrás retrocedo 1, bajo 1, 2, 3, 4. O sea que esta es la recta. ¿Puede ser, profe, que sean rectas, o sea, que estén superpuestas? ¿Por eso Eh, de lo mismo? sí, evidentemente sí. 1. Y esto también cae sobre G, ¿no? Porque es menos 2. Claro, y vuelve a caer sobre F. Claro, entonces bueno. Eso es esto. L1. L2 es igual a 3x más 1. O sea, la recta tiene ordenada el origen en 1. Y tiene pendiente 3. O sea, avanzo 1 más o menos por acá. Claro, cae acá justo en G. Avanzo 1. 1, 2, 3. Más o menos por acá. Y acá retrocedo 1, bajo 1, 2, 3. Lo mismo para acá, para este lado. Eh, ya acá me perdí lo que hice. Profe, puede ser que esté una arriba de la otra, porque a mí en la hoja cuadriculada me da como que siempre va chocando con la L1. No, las que valen, o sea, la recta que une a F y a G, que es esta, y L1 coinciden. Sí, La que no coincide es esta, L2. Y L2 pasa por G, ¿no? Entonces claro, lo 1 toca en un lugar, pero después. acá, en G. Y G básicamente hace una cosa así. Lo vamos a hacer en... Vamos a graficarlo acá en GeoGebra. Una es 4x, ¿no?
está mostrando dos rectas. No. Una recta es 4x. Y la otra es 3x más 1. Son dos rectas que están muy juntitas. Y el punto F es menos 2 menos 8. Y el punto G es 1, 4. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Bueno, entonces encontramos que la ecuación de la recta coincide con L1, que es la verde, ¿sí? Que justamente es la que pasa por F. Como ambas coinciden, ambas contienen el punto F. Y la otra recta, que es L2, es la que pasa por el punto G, ¿sí? Que a su vez es el que pasa por la recta verde, ¿no? ¿Cuántas rectas hay? Hay tres rectas, lo que pasa es que una, Ah, nosotros la que encontramos que coincide con la recta L1. ¿Se entiende? Medio rebuscado O sea, Sí, como porque que empieza a estaría arriba coincidir. de una arriba del otro. Claro, exactamente. Sería ¿Y el como hacer, ejercicio qué decía el enunciado? sería eso, ¿no? Tenemos otra que es H de... no, el ejercicio decía, halle la ecuación de la recta que corta L1 en el punto F, cuya ordenada es menos 8, que es esta, y corta L2 en el punto G, cuya ordenada es 4. Bueno, nosotros descubrimos que coincide con la recta de L1. H sería la que averiguamos nosotros. Claro, que coincide con L1. Bien. Y finalmente, el ítem B dice, halle la ecuación de la recta horizontal que pasa por el punto medio del segmento FG. Eso es fácil, ¿no? Porque es una recta horizontal que pasa entre G y F. ¿Sí? ¿Cuál es el punto medio? la distancia entre F y G. El punto medio entre F y G es la suma de las coordenadas en X, menos 2, más 1 sobre 2, y la suma de las coordenadas en Y, menos 8 más 4 sobre 2. O sea, menos 2 más 1 es menos 1, esto es menos 1 medio, en X, y en Y es menos 8 más 4 es menos 4 medios, o sea, menos 2, ¿no? Menos 1 medio en X, menos 2 en Y. Sí. Entonces, ¿cuál será la ecuación de la recta horizontal que pasa por el punto medio del segmento F y G? ¿Sí?
¿Cuál será la ecuación de la recta horizontal? Este es el punto medio, estas son las coordenadas del punto medio, ¿no? Menos un medio en X, menos 2 en Y. Y igual menos 2 sería. Claro, Y igual a menos 2. ¿Ok? Si lo vemos en el gráfico, el punto medio, llamémosle C, es igual a menos un medio, coma, menos 2. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de la recta horizontal que pasa por ese punto? Y bueno, es Y igual a menos 2. ¿Lo ven ahí? Esta. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Sí, sí. Bueno, todavía no estoy convencido de que coincidan las rectas. Lo voy a estudiar un poco y después les cuento. El lunes que viene, el martes que viene. Bueno, gente, nos vemos el martes y ya ahí nos metemos con el último tema del curso, que es trigonometría de triángulos rectángulos. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Listo, profe, nos Dale, vemos. Después Nos subo la vemos. grabación. nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao, chao.